Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que Dios nos sigue prestando de vida y de salud. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que nos visitan aquí en este recinto y aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo también hoy en esta mañana, en esa solicitud que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada, basado allá en Filipenses 2, 25 al 30, Philippians 2, 25 through 30, hablando de detrás del escenario, behind the scenes. Y hablábamos, hermanos, de este hermano en Cristo, Epafrodito, que fue de mucho servicio al apóstol Pablo y a la iglesia también de Filipos. Estudiamos las cualidades de un cristiano servicial y veíamos también, hermanos, que Epafrodito fue un hermano en la fe, no hijo en la fe del apóstol Pablo, como lo era Timoteo. Veíamos esa diferencia entre Timoteo y Epafrodito. Veíamos también, hermanos, que fue un colaborador de Pablo también, este hermano Epafrodito. Fue un compañero también de milicia, como soldado de Cristo, juntamente con el apóstol Pablo. Y también, hermanos, nos quedamos ahí que fue un mensajero, it was a messenger, que le iba a llevar una ayuda de los hermanos de Filipo hacia Pablo, a donde estaba Pablo en Roma, claro está. Y veíamos que la iglesia de Filipos también puso su confianza en Epafrodito y lo envía allá a Roma con este donativo para Pablo. Y ahí es donde estábamos enfatizando también que Epafrodito pues realmente no tenía, podemos decir así, un gran cargo en llevar este encargo al apóstol Pablo, pero fue un mensajero que estuvo dispuesto a llevar su mensajería a cualquier precio, y por eso también concluíamos tuvo que haber tenido, hermanos, un espíritu cooperativo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este mensaje. Let's bow in prayer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. En esta mañana venimos ante ti dándote las gracias primeramente por esta grandiosa bendición de podernos dar de tu Santo Espíritu, Señor, para tener esta comunión espiritual entre hermanos en Cristo, Señor, y poderte alabar de la manera que a ti te agrada. Gracias por todo lo que sigues haciendo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a nacer como nuestro Salvador, Señor, y también a morir por nuestros pecados, y también, Señor, a ser resucitado, y en el cual también, Señor, esperamos su segunda venida, Señor, como iglesia tuya, y esperando, Señor, que nos encuentre haciendo tu voluntad. En esta mañana, Señor, venimos ante ti pidiendo que sigas estando como nuestro invitado número 1. Señor, que sigas, Señor, poniendo los medios para que tu palabra se siga predicando en este mundo, que vengan muchas personas a llegarte a conocer, Señor. Sabemos que el día se acerca de la venida de tu Hijo, Señor, y queremos llevarles el Evangelio a cuanto más posible, Señor, sea antes de que tu Hijo venga, Señor. Pedimos que sigas dando bendición a aquellos hermanos que están lejos de nosotros, Señor, que se encuentran fuera de la ciudad también, que les cuides en su camino y les traigas de regreso, Señor. Ayuda a aquellos hermanos también alrededor del mundo que siguen pasando por persecución, que sigan, Señor, también estando en estas guerras que, Señor, sabemos les impiden el alabar y glorificar tu santísimo nombre, Señor, y que quizás ya hayan perdido a seres queridos, Señor, en este transcurso de todo lo que se está viendo y pasando, Señor. Dales esa fe para que puedan seguir
teniéndola en ti, Señor, esa ancla de seguridad, pensando, Señor, y entendiendo que estamos solo de paso en este mundo y que esperamos esa morada eterna que Cristo nos pueda preparar. Dame palabras fáciles hoy, Señor, y danos un espíritu como el de Epafrodito para seguir sirviendo en lo que podamos hacer, Señor, y no nada más hacer lo que tengamos que hacer, sino aún más para ser esos obreros que tú quieres que seamos. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta y sé con aquellos que te andan buscando sinceramente. Ponles el camino, Señor, que deben de tomar y úsanos a nosotros como ministros, como siervos tuyos, Señor, como maestros para llevarles el Evangelio de salvación. Una vez más, no nos tomes en cuenta nuestros pecados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Como leíamos ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 27, en adelante, dice Philippians 2:27-30, dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Cuando leamos estas palabras, hermanos, aquí del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, habla de Epafrodito también como un ministro de Cristo. Un ministro es uno que sirve, to minister. Eso es lo que significa ministrar, no meramente predicar. A veces se nos olvida el aspecto, ¿verdad?, de ser un ministro, es servir. Servicio. Nosotros todos debemos de ser ministros de Cristo en esa manera, no meramente estar aquí al frente, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, pero el enseñar el Evangelio de Salvación y el ser ejemplos para aquellos que quieren acercarse a Cristo. Viene del griego también leitorgous, ¿verdad? Leitorgous. Epafrodito era un hombre que amaba tanto la obra que, al parecer, si era necesario, él mismo patrocinaba las ayudas también. No nada más era un encargo que le mandaban los hermanos de Filipos, pero también era algo que él estaba poniendo de sí mismo. A veces creemos que, bueno, pues para eso es la ofrenda, para eso es la benevolencia. Llevamos ahí que $15,000, $17,000 de benevolencia. Está el reporte que se hizo ya de este año. Si no lo han visto, que lo lean, ¿verdad? Les animo a que lo lean para que ustedes vean también en qué se gasta la ofrenda, en qué ayuda damos como iglesia del Señor. Pero a veces pensamos que, bueno, para eso la ofrenda, pero a veces de nuestra bolsa como que, caray, ¿verdad? Como que ahí ya no queremos tomar parte. Epafrodito, hermanos, no era así. Epafrodito estaba dispuesto también a ayudar de esa manera. Pablo pudo suplir sus gastos gracias a la colaboración de la iglesia de Filipos también, y de esta ayuda monetaria que se le había proporcionado por medio de Epafrodito, que se la iba a llevar. Epafrodito estaba haciendo la obra en Cristo. Y eso es lo que él entendía, como dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo, ¿ven? Because of the work of Christ. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Su amor le permitía servir al prójimo y a sus hermanos, y dispuesto a morir. Había enfermado, dice, de tal manera que estuvo a punto de morir también. Aparte de ser un viaje peligroso y enfrentándose a la muerte física por otras cosas que le pudieran haber pasado en el camino,
Antes de ello, dice que la iglesia se entristeció porque supieron que estuvo enfermo a punto de morir. Y a veces se hace la pregunta, ¿pero por qué estuvo a punto de morir? ¿Que no había algún hermano con un don de sanidad para sanarle? ¿Ven ustedes? En el principio de la iglesia había así hermanos que tenían los poderes milagrosos impartidos por los apóstoles para que sanasen a alguien. Los apóstoles los tenían con seguridad. Y nos preguntamos, ¿no es que Pablo no era apóstol de Cristo entonces? ¿Por qué no lo sana? ¿Por qué lo deja que esté a punto de morir en esa enfermedad? Ya entendemos, hermanos, también que para este entonces también los dones de tipo milagroso de sanación ya no existían. Eso es una prueba. ¿Por qué? Porque si hubiesen existido, ¿no creen ustedes que el apóstol Pablo lo hubiera sanado inmediatamente antes de partir? Pero a veces no estudiamos la palabra de Dios y nos creemos de todo lo que se nos predica. Estoy hablando de religiones falsas, que hacen estas promesas de sanación y que yo te pongo la mano arriba, y etcétera, etcétera, y eres sanado. No estoy diciendo, hermanos, que Dios no hace milagros y que no sigue sanando, claro que sí. Dios no está limitado, hermanos, por nosotros, ni por el tiempo, ni por las circunstancias. Dios es el Todopoderoso. Y cuando a veces la ciencia no puede dar la respuesta, oye, ¿cómo es que este salió de la coma y ahorita está ya hablando bien y todo, ¿verdad? Teniendo ya meses o quizás años de una coma. O este hombre debió de haber muerto en este accidente y Dios lo cuidó, mira. O este hombre, mira cómo tenía el hígado y todavía está vivo. Y nos explica la ciencia. Dios lo sigue teniendo ese poder. Pero los hombres, ese don de sanación milagrosa ya no existía desde ese entonces. La prueba está aquí. Epafrodito, uno de ellos. Hay otros. Trófimo era otro hermano, que a Trófimo dice Pablo que lo dejé enfermo. Trófimas. Estos nombres eran muy raros. A Trófimo también dice Pablo, lo dejé enfermo. Otra vez, ¿por qué? ¿Que no tienes corazón, Pablo? ¿Por qué no lo sanas si tú tienes el don de sanidad como apóstol de Jesucristo, o Pedro, o cualquier otro? Dice la Biblia que Pedro, con la pura sombra, sanaba. O de sus pañuelos, ¿verdad? Se llevaban y la gente sanaba. Todo nos apunta a lo más importante. El don de sanación no era algo importantísimo, era solamente para ayudar en el esparcimiento de la palabra de Dios, para probar que los apóstoles fueron también ministros de Cristo. Y en este caso, Epafrodito, hermanos, estuvo a punto de morir, no nada más de enfermedad física, pero también, hermanos, por el peligro al cual se enfrentó en este viaje, que era hasta Roma, hermanos. Su amor le permitía otra vez, enfatizo, servir al prójimo y a sus hermanos. ¿Qué tanto servimos al prójimo, a nuestros hermanos en Cristo? Es muy fácil decir, ¿verdad? Es muy fácil juzgar, pero servir, como que a veces, hermanos, hay impedimentos de nosotros mismos, ¿verdad? La pregunta es otra vez, ¿tenemos el mismo amor que Epafrodito tenía para servir al prójimo? Algo también en que meditar. Con seguridad Epafrodito lo tuvo. Y, hermanos, llevó este encargo al apóstol Pablo. Dios también utiliza su misericordia para los que muestran amor por los demás. Lo leíamos ahí, vamos a leer el 26 también, dice, porque Él, verse 26, Philippians 2:26 otra vez, Filipenses 2:26, porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Él se angustia porque los hermanos se dieron cuenta que estaba enfermo y a punto de morir. Él se angustia por eso, fíjense. No quería darles, hermanos, tristeza a sus hermanos y él se angustia. Ya se dieron cuenta que estuve a punto de morir, que estoy enfermo. Ven ustedes cómo el cuerpo de Cristo se preocupa por el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Y cuando un hermano enferma, queremos también ayudar. Queremos orar primeramente. Por eso cuando
¿verdad? Ponen nuestros hermanos, o a veces nosotros, todos, ponemos, oren por mí, hermano, porque estoy enfermo, que bueno, ¿verdad? Que sea la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces has mandado tú, hermano, hermana, ese amén y oramos por ti, o lo dejas pasar? Estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo y en el Facebook y todo, pero cuando un hermano te pide oración, ni siquiera respondes a su mensaje. Estoy hablando de los que ya estamos en el grupo de la iglesia, ¿verdad? Miembros de esta congregación. Ojalá, hermanos, que tomemos más tiempo para también ver las necesidades de nuestros hermanos en Cristo y que seamos sensibles por lo que está pasando. Epafrodito fue un hombre de Dios que con su amor luchó frente a las adversidades. Primeramente, hermanos, podemos decir la distancia de este viaje era aproximadamente 1200 kilómetros, fíjense. 1200 kilometers of distance he had to travel. No había aviones, no había carros, solamente había barcos en aquel tiempo, pero no tenían motores como los que tenemos ahorita. Y burritos también, ¿verdad? Pero 1200 kilómetros, hermanos, a los cuales él tenía, por los cuales tenían que pasar, ¿verdad? Para llegar a su destino con el apóstol Pablo. Había atracos también, hermanos. Había también quizás enfermedades ahí mismo, en ese mismo barco iban personas enfermas, imagínense. Y tenías que soportarlo porque pues, es la única manera de ir de aquí para allá en este momento, ¿verdad? Peligro de muerte también, entre otras cosas, todo por ayudar a un gran siervo de Dios, hermanos, que estaba esperando su juicio en Roma. Acuérdense que Pablo estaba esperando su juicio en Roma. Y cuando escribe la carta de Filipenses ya estaba encarcelado. In prison. Se nos olvida esto también, cuando escribe sus cartas el apóstol Pablo, algunos días fueron desde la prisión. Y nosotros no estamos encarcelados, no estamos, hermanos, emprisionados, y a veces ni siquiera hacemos un esfuerzo para venir a alabar a Dios. Epafrodito también se angustió, dice ahí, ¿verdad? Aflicción de espíritu, la palabra es ademonevo, en griego. Aflicción de espíritu, cuando otra vez los hermanos se dieron cuenta que él estaba enfermo. Y esta palabra de ademonevo, ¿saben dónde se usa también? Esto de aflicción de espíritu. Se usa también, hermanos, cuando se describe lo que sintió Jesús en el Getsemaní, fíjense. Esta misma palabra de ademonevo. Allá en Marcos 14:33, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mark 14:33. Marcos 14:33. Dice así la palabra de Dios. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí se usa esa palabra cuando dice entristecerse. Aflicción de espíritu. Lo mismo que sintió Epafrodito. Cuando se dieron cuenta los hermanos que él estaba enfermo, se afligió su espíritu. Le agarró esa congoja. Claro, Cristo en una manera muy diferente, ¿verdad? Porque él ya sabía lo que venía su crucifixión, venía, hermanos, su pasión por la cual él iba a pasar. Venía el sufrimiento corporal por el cual él ya estaba listo a pagar el pecado de toda la humanidad. Ese peso del pecado, dice, sobre su cuerpo lo llevó. Esa misma palabra, hermanos, se usa ahí en el Getsemaní. 2 veces Pablo también mencionó cómo Epafrodito estaba arriesgando su vida. El arriesgar su vida es paraboleumai. Arriesgar tu vida. Ahí en Filipenses 2, versículo 27, que ya leíamos también, ¿no? A punto de morir. Y luego también en el 30, próximo a la muerte. En otras palabras, este hombre se jugaba la vida y todo en
era por la causa de Cristo, como leíamos en el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, por la obra de Cristo. Nosotros, hermanos, no nos jugamos la vida por la causa de Cristo, pero a veces nos jugamos la vida por cosas insensatas. Le damos más fuerte y decimos, ay, cálmate, sí. Sorry, honey. Mis hijas también se espantan a veces cómo manejo. Sorry. Y cada uno de nosotros tiene algo, ¿verdad? No, yo no, yo soy perfecto. Pues qué bueno, sigan su perfección. Pero si algo está fallando, ojalá que nos miremos en ese espejo, como dice Santiago, y lo compongamos. No nada más me miro en el espejo, todos esos defectos, al rato se pasa. Y no hacemos nada en nuestra vida espiritual. Epafrodito estaba arriesgando su vida. Epafrodito, hermanos, se jugaba la vida y todo era por la causa de Cristo. La causa de Cristo. Pablo, mejor que nadie, conocía la misericordia de Dios también, hermanos, y aunque no pudo realizar, hermanos, ese milagro de sanación en Epafrodito, Dios, como quiera que dice, mostró su poder en esta vida de este gran soldado, ahí en el versículo 28, ¿right? También dice 27, pero Dios, cuando estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Últimamente Dios tuvo misericordia de él. Últimamente Dios es el que tiene la última palabra cuando estamos también enfermos. Si Dios quiere, salimos de esta. Si Dios no quiere, pues ahí quedamos. Por más mejor médico que tú tengas y que tú vayas, este es el mero mero, aquí los de aquí no sirven, los de allá sí sirven, a veces, ¿verdad? Estamos con los de aquí, los del otro lado, y en fin. Últimamente es Dios el que tiene la última palabra y su misericordia es de la que nos agarramos. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias. Y él tuvo misericordia de Epafrodito. Él sabía, Epafrodito, tienes todavía que dejar este encargo. No es tu día de partir de este mundo. Todavía tienes que llevar este encargo a este hermano tuyo que está encarcelado. Esta es la obra de Epafrodito también como soldado dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, a sufrir por la obra de Cristo. Y esto nos debe de hacer sentir ese gozo, como dice el versículo 29, ¿right? Recibirle pues el Señor, ¿con qué? Con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Be joyful with this brother that's come. Ten gozo. Y también esa estima, appreciate, love a los que son como Él. Aprecia esa clase de hermanos y de hermanas que son como Epafrodito también, que sirven en el Señor. Sufrir por la obra de Cristo, hermanos, debe traer gozo. Dice Filipenses 1:29 también. Philippians 1:29, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Porque a vosotros os es que concedido a causa de Cristo, no solo que padezcáis, que creáis, en Él, sino también que padezcáis por Él. Y dice Filipenses también 2:8, Philippians 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Hebreos también, hermanos, nos habla de Cristo que teniendo el sumo gozo, el gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo? El de morir. ¿Ese fue el gozo? Dice la palabra de Dios en Hebreos que ese fue el gozo de Cristo. Morir por ti y por mí. Por eso fue gozoso a la cruz, aunque su cuerpo físico sí estaba triste. Pero el Espíritu sabía que Él iba ya a cumplir, a terminar su tarea en este mundo, por la cual Él había nacido. Desde que nace, veíamos el miércoles, ¿verdad? Desde que nace, Él supo para qué había nacido. Él supo, para morir. Por ti
y por mí. Cristo nos dio el ejemplo máximo. Y por eso Epafrodito entendía de que este encarguito, podemos decir, estamos hablando de detrás del escenario, es el título de esta clase, ¿verdad? Este encarguito, esta mensajería que él iba a llevar, este encargo, era de algo que valía mucho ante los ojos de Dios. Epafrodito en su visita a Pablo también, como leíamos, casi muere. Es como si se hubiese arrimado a la muerte, como nos dice el versículo 30. Próximo a la muerte, estuvo próximo a la muerte. Imaginémonos arrimándonos a la muerte. ¿Quién quiere arrimarse a la muerte? En inglés se llama daredevil, right? Y vemos a la gente que se va en las motos y da vueltas y bien arriesgados, ¿verdad? Arrimándose a la muerte. Bueno, él no se subió en ninguna moto, hermanos. Epafrodito y dio vueltas en el aire, ¿verdad? Él fue a llevar este encargo y estuvo próximo a la muerte. Solo los que arriesgan todo por Jesús también pueden ser dignos de ser honrados. Dice ahí Filipenses 2:24. Filipenses 2:24 dice: confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Y cuando dice también que tengan en grande estima los que son como él, versículo 29, verse 29, dice: recibidle pues el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, a los que tienen ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. Y a estos hombres que arriesgaban todo por Cristo, que se acercaban a la muerte, podemos decir, y a veces hasta morían, ¿verdad? A estos hombres y mujeres arriesgados y arriesgadas, había un término en el griego que se llamaba parabolani. Se les conocía a estos, these are the daredevils. Estos son los que se arriesgan a la muerte, parabolanes. Y esta clase de hombres se menciona uno de una pareja, hermanos, en Romanos 16, 3 y 4 se habla de ellos. Romans 16, 3 and 4. Romanos 16, 3 y 4. Fíjense de esta pareja que se menciona aquí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, dice, ¿por quién? Por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y especifica, iglesias de los gentiles. Estaban muy agradecidos con Priscila y Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿ven? Ellos habían ayudado en la predicación del Evangelio, también estuvieron dispuestos a morir, expusieron su vida por mí, dice. O sea, para proteger al apóstol Pablo. No se sabe exactamente cómo, pero dice por mí. Ellos se expusieron por mí. En vez de ya estar expuesto a la muerte, ellos se pusieron enfrente, right? Por mí. Esto es los parabolani, que les decía, parabolani. Hermanos que están dispuestos a exponer sus vidas, a exponer todo también, ¿right? Por la causa de Cristo. Se habla también de los héroes de la fe allá en Apocalipsis 12:11, no en Hebreos, pero en Apocalipsis 12:11, también en Hebreo se encuentran los héroes de la fe, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver Apocalipsis 12:11, Revelation 12:11. 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra vez, parabolani se encuentra ahí. Los que menospreciaron sus vidas, en este caso, hasta la muerte. Aquellos que murieron por la causa de Cristo, los mártires. Y a veces, hermanos, creemos que estamos sufriendo mucho, ¿verdad? Que estamos pasando por unas bien duras, bien difíciles. Y se nos olvida leer de estos parabolanes. No estás pasando nada, Jorge Chávez, en comparación a lo que pasaban los hermanos del primer siglo. Por eso a veces estamos ociosos. Por eso a veces decimos cosas que ni pensamos
porque estamos ociosos y no estamos sirviendo. Epafrodito estaba listo. Como decíamos, nos imaginamos a Epafrodito saltando. Yo quiero llevar el encargo, ¿verdad? A Pablo. Envíenme a mí. El ejemplo de Epafrodito es el que todo cristiano debería de imitar. Aunque nunca fue, podemos decir, el actor principal, Dios lo engrandeció entre los miembros de la iglesia de Filipos. Behind the scenes. No fue un Timoteo, podemos decir, pero fue un mensajero que llevó este encargo a Pablo. Las cualidades de este hombre reflejan también a un verdadero seguidor de Jesús, de Cristo Jesús. La disciplina de su vida espiritual ahora estaba dando fruto. Y es lo que Dios espera, que nuestra disciplina espiritual dé fruto, y fruto en abundancia. Han venido muchos hermanos por esas puertas, han pasado estos 45, 46 años, ¿no? 43, perdón, desde que se establece esta congregación. ¿Y cuántos no han pasado por esas puertas? ¿Y cuántos también ya han dejado de pasar por esas puertas? Y no estoy hablando nada más de muerte, ¿verdad? Pero nada más desaparecieron, sin decir adiós, podemos decir. Ojalá que seamos como Epafroditos, hermanos, Epafrodito, haciendo la voluntad de Dios, y que venga quien venga, o no venga quien venga, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pablo reconoció también que cristianos como Epafrodito, son dignos de honra, pues pocos pueden llegar a ese nivel, y por eso dice él: tener en estima a los que son como él. O sea, trátenlos de una manera muy especial. No está diciendo que les den honra y gloria. No. Como el mundo lo hace, ¿verdad? No, trátenlos de una manera con estima, como que los amas. Epafrodito lo dio todo, se jugó la vida y todo por llevar a cabo su tarea, su encargo. Te invito a que logres poder también cumplir con tu labor en el Señor, hermano, hermana, hasta el último momento de tu vida y de mi vida. Ojalá que tengamos ese deseo. Nunca pensemos que para trabajar en la obra del Señor necesitas que otros te vean aquí arriba en el púlpito. Podemos trabajar como Epafrodito detrás del escenario. We can also work as Epaphroditus, behind the scenes. El que lo sabe es ¿quién? Es Dios. Eso es lo importante. El que te va a dar la honra y la gloria va a ser Dios, no los hombres. Epafrodito no lo hizo, hermanos, para que se le considerara como uno de los grandes del cuerpo de Cristo. Por eso se afligió, dice, cuando supo que los hermanos se habían entristecido por causa de su enfermedad. ¿No quieres, amigo, amiga, empezar a trabajar para el Señor hoy? Empezar a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está realmente arrepentido, arrepentida? ¿Está dispuesto a venir aquí al frente y confesar a Cristo como tu Salvador, pidiendo el bautismo para el perdón de tus pecados? Si lo estás, ¿por qué no lo haces? Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si estás en tu hogar, donde quiera que estés, y ya tienes también ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no nos contactas para que se programe tu bautismo y así comiences a vivir de nuevo? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie a los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.